fiestas, en sus celebridades que eran de suma importancia, pues ellos estaban eh, haciendo su labor dentro de lo religioso, o sea que habíamos visto que dentro de las ceremonias importantes como la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y entre otras festividades, la música estuvo presente y dentro de los cuales mencionábamos que había unos cánticos llamados el Jalel, el Gran Jalel o el Final Jalel, que tiene como finalidad pues, la representación de esos cánticos que hablan de la liberación de la cautividad en el tiempo de Moisés de Egipto y que esos cantos los entonaban en la Pascua en conmemoración, en agradecimiento a lo que Dios había hecho en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, con el pueblo judío. Y mencionábamos que los salmos del Jalel eran estos salmos que estaban citados del 118 al 100, del 113 al 118. Los del Gran Jalel, el 135, el 136, y los del Jalel final, del 145 al 150. Estos salmos pues eran cantados mientras ellos comían, mientras ellos estaban en sus celebridades, en sus fiestas, referente a la Pascua. Más adelante hablamos de lo que era la música también en el tiempo de David. Y hablábamos que en el tiempo de David, él hizo una gran organización, hizo la primera orquesta, él inventó instrumentos musicales, tuvo a tres músicos principales o líderes musicales, maestros de música, de los cuales habíamos hablado que era Asaf, Gemán y Jedutún. Y junto con sus hijos, ellos alababan, cantaban a Dios en esos cultos y tenían un rol en el cual de día y de noche alababan a Dios. Y entonces, hablando de este aspecto, la música tomó una gran importancia porque solamente podían ministrar la alabanza a aquellas personas que tuvieran mínimo 30 años de edad y tuvieran una preparación entre 5 a 10 años para poder ejercer su ministerio este, para Dios y que toda esta música y todos estos instrumentos estaban consagrados al servicio de Dios. Y bueno, el día de hoy pues vamos a dar continuidad a lo que quedó pendiente y vamos a hablar referente a lo que es la música ahora en los tiempos o en el templo de Salomón, que es el hijo del rey David. Entonces, para esto, pues me gustaría que diéramos lectura en el Antiguo Testamento, en Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Vamos a dar lectura a esos dos versículos de Segunda de Crónicas 5, versículo 12 y versículo 13. Y posterior a eso, pues vamos a pedir, yo creo que el día de hoy al hermano Rodolfo que nos dirija en oración para dar apertura al estudio que corresponde el día de hoy. Si ya lo tenemos, vamos a dar lectura a estos dos salmos, a estos dos versículos, perdón. Segunda de Crónicas 5 12 al 13. Y dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo, porque es bueno, porque para siempre es, porque su misericordia es para siempre. La casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Amén. Pues bueno, adelante hermano Rodolfo, si nos puedes apoyar con oración. Claro que sí, hermano. Amén. Mm. Padre Santo, te pedimos en esta hora, Señor, que este estudio que vamos a realizar sea de gran bendición para todos mis hermanos, para todos los oyentes que nos escuchan en esta hora, Señor, en estas redes sociales, Señor mi Dios, y para todos los
que van a escuchar después, que sea para el crecimiento de todos nosotros, para que sigamos creciendo conforme a tu palabra, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestros sentidos, para que podamos seguir aprendiendo cada vez más y seguir creciendo en nuestro espíritu, Señor, conforme a tu voluntad. Enséñanos siempre a obedecer tu palabra, a entender, abre nuestros sentidos, Padre Santo, porque tú tienes el poder y la sabiduría para que tú puedas, Señor, obrar en nuestras vidas conforme a tu espíritu. Señor, en esta noche, Señor, que todo esto, lo que vamos a aprender de ti, sea para nuestro crecimiento espiritual, Señor, para que sigamos siempre y adorarte conforme a tu voluntad, como tú siempre mereces la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, ahora sí, gracias hermano Rodolfo, pues vamos a continuar. Y bueno, aquí tenemos en la diapositiva, como les mencionaba, la música en el templo de Salomón. Ahora, dice aquí en la primera diapositiva, bajo el reino de Salomón se constituyó una gran orquesta para la inauguración del templo. 120 sacerdotes tocaban trompetas a la vez que un numeroso coro cantaba a una, o sea, a una sola voz, todos unánimes, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música. Ahora, aquí ya citamos esa primera cita donde nos lleva a este pasaje bíblico donde dice que los levitas cantores, dice aquí los levitas, todos los levitas cantores, los de Asaf, o sea, los hijos de Asaf, los de Emán, su descendencia y los de Jedutum, junto con sus hijos y sus parientes, estaban al oriente del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, salterios y arpas. Con ello estaban 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Ahora, hay que recapitular un poquito. Recordemos que después de la muerte de Saúl queda como rey David. Y David tenía la intención de construirle un templo a Dios para que el arca del pacto de la alianza no anduviera de un lado a otro como regularmente lo venían trayendo y la tenían en ciertas tiendas. Iban a la guerra y llevaban el arca. Pero en este caso David quiso construir un templo a Dios donde estableciera el arca y no fuera movida, pero el Señor Jehová no se lo permitió porque le dijo que sus manos estaban manchadas con sangre, había matado a mucha gente el rey David y le dijo que él no iba a construir el templo en dedicación a Dios, sino que lo haría uno de sus hijos. Y dentro de los hijos que tuvo el rey David, pues uno de ellos fue el rey Salomón, que no fue el primogénito, pero pues fue el que Dios eligió para que fuera el sucesor al trono de David. Y entonces cuando el rey Salomón gobernó o fue el rey, él construyó el templo de Salomón, que se dice que el templo de Salomón eh, precisó de 7 años y 6 meses para su construcción. O sea, que ese fue el tiempo que se llevó en esa construcción del templo y que quedó acabado en el año undécimo de Salomón, o sea que más o menos en el año 959 antes de Cristo, en el mes octavo. Y eso ahí lo tenemos también como referencia en Primera de Reyes 6:38. Y entonces, cuando fue dedicado el templo o inauguración de ese templo, el rey Salomón hizo una grande orquesta, como le había hecho su padre, en el cual estaban 120 sacerdotes tocando trompetas a la vez que un numeroso coro cantaban a una sola voz. Y entonces, todo esto fue en conmemoración o en dedicación al templo de Dios. Y todo esto obviamente tuvo que esperarse tuvo que coincidir con la fiesta de los tabernáculos. O sea que a pesar de que
lo terminaron en 7 años y 6 meses. Tuvo que esperar un tiempo más, Salomón, para hacer la dedicación, para que coincidiera con la fiesta de los tabernáculos. Ahora, por esta razón, dice en el versículo 13 que cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan y daban gracias al Señor a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y los otros instrumentos musicales. Alababan al Señor y decían, ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y entonces el templo, o sea, el templo, la casa que había levantado Salomón en dedicación a Dios, se llenó con una nube. Ahora, en la siguiente diapositiva, Dios manifestó su aprobación a esta alabanza llenando el templo con la nube de su gloria. O sea que Dios se manifestó, mostró su presencia por medio de esa nube, aprobando esa casa que Salomón había levantado para dedicación a Dios. Y ahí en el versículo 14 de, de, de la misma cita de Segunda de Crónicas 5:14 dice, y por causa de la nube los sacerdotes no podían estar allí para ministrar porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Entonces, Dios de alguna manera manifestó su aprobación referente a esa casa que se le había edificado para que ahí todos los pueblos fueran a rendir gratitud, alabanza, adoración a Dios. Ahora, en Segunda de Crónicas 7:6, vamos a Segunda de Crónicas 7:6, dice lo siguiente, y los sacerdotes asistían en su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para confesar a Jehová, que su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por mano de ellos, asimismo los sacerdotes tañían, o sea, tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba de pie. En Segunda de Crónicas 7:6 es cuando Salomón terminó de orar y que de los cielos descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas, o sea, las personas que estaban ahí como espectadoras, vieron la gloria del Señor que llenó el templo. Y entonces cuando Salomón termina de orar conforme a la dedicación de la casa de Dios, descendió fuego y consumió el holocausto y todos los que estaban presentes pudieron ver ese acto y la gloria del Señor llenó el templo. Y entonces los sacerdotes que estaban ahí para ministrar, por causa de esa nube, pues no podían llevar a cabo su labor. Ahora, en el versículo 6 que acabamos de leer, dice ahí que los sacerdotes desempeñaban, junto con los levitas, desempeñaban su ministerio con los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar a Dios. Recordemos que en el estudio anterior vimos cuáles eran, qué tipo de instrumentos hizo David y que todos esos instrumentos estaban consagrados solamente al servicio de Dios. O sea que no eran para otro fin, no eran para otra cosa ajena al servicio a Dios, sino estaban dedicados al culto, a la adoración de Jehová. Y entonces eh, ellos tocaban y alababan estos instrumentos que el rey David había hecho, porque la misericordia de Dios era eterna y eso era lo que ellos cantaban y confesaban, porque su misericordia es para siempre. Y entonces también los sacerdotes tocaban las trompetas delante de ellos, delante de toda la gente que estaba ahí, mientras todo Israel estaba de pie, pues dando gracias, ¿no? Alabando a Dios y siendo gente vidente, gente que era espectadora de lo que estaba pasando en el día que Salomón dedicó el templo después de su oración. Entonces la música estaba presente ahí, la música estuvo siempre presente en el culto que iba, o en la alabanza, o aquellos actos que eran aquellos sacrificios, aquellas ofrendas, aquellos holocaustos en los cuales eran dedicados a Dios, pues la música también estaba dedicado a eso, al servicio de Dios. Ahora, Salomón estableció los turnos de los sacerdotes y de los levitas para que alabaran y ministraran. Entonces, aquí podemos ver en Segunda de Crónicas 8:14
8:14, que Salomón estableció los turnos, dice, y constituyó los repartimientos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a la ordenación de David su padre, y los levitas por sus órdenes, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Asimismo, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Recordemos que esta organización, este rol, ya lo había dado el rey David cuando él era el rey. Y había un rol y ciertos días tocaban los hijos de Asaf, de Jedutún y de Man, y toda su descendencia, junto con todos los alumnos o los discípulos o los aprendices de música que estaban en formación, tenían un rol junto con sus maestros en el cual alababan a Dios día y noche. Y esto el rey Salomón siguió respetando esos turnos, pero ahora en el templo, para que los sacerdotes juntos con los levitas pudieran alabar y ministrar esa alabanza cada día. Asimismo, cada cosa en el día que le corresponde, o sea, conforme al orden establecido, así también los porteros en la puerta que les correspondía, conforme al orden, porque así lo había mandado el rey David, que era un varón de Dios. Entonces, aquí podemos ver que toda la organización, toda esa preparación que tenían estos músicos o estas personas que estaban dedicadas al servicio de Dios en el templo, pues tenían una formación, tenían una capacitación, estaban instruidos, aptos para desarrollar este trabajo con mayor razón ahora que estaba el templo edificado, el templo de Dios. Y sin más que mencionar, pues Salomón siguió los preceptos que ya David había establecido en su reinado. Ahora, para esto, si estamos hablando de Salomón, tendremos que hablar también del libro de Cantares, el Cantar de los Cantares. Este libro, el Cantar de los Cantares, es una obra compuesta por una colección de poemas. Es muy probablemente que fueron compuestos para su ejecución musical. De aquí su nombre, Cantar de los Cantares. También es conocido el libro del Cantar de los Cantares como el Canto de Salomón. Indica que esta canción o canto es la mejor entre las 1005 obras musicales de Salomón. O sea que dentro de toda la música que escribió el rey Salomón, pues el libro de los cantares estaba de las mejores canciones o los mejores poemas escritos, compuestos para que fueran ejecutados musicalmente. La palabra traducida a cantar se debe entender como el cántico por excelencia o el canto más hermoso y se refiere a la música que honra al Señor. Entonces, vamos a leer ahí el Salmo 33, versículo 3. Salmo 33, versículo 3, que dice lo siguiente: cantadle canción nueva, hacedlo bien tañendo con júbilo. Y este versículo pues hace referencia a esa definición de la palabra cantar, que se debe entender el cántico por excelencia, el canto más hermoso, aquella música que se refiere a la honra al Señor. Entonces el Salmo 33 dice eso: cantarle canción nueva, hacedlo bien, o sea, bien, con excelencia. Ese cántico tiene que ser con excelencia, tiene que ser un cántico hermoso porque es la música que debe de honrar al Señor. Y entonces hacedlo bien, tañendo con júbilo, con júbilo. Salmo 33, versículo 3. Cántico nuevo. Esto es una nueva ocasión e impulsa para expresar de alguna manera una renovada alabanza a Dios. Y ahorita vamos a ver otros pasajes donde vamos, en los salmos, donde vamos a hacer referencia a esos tipos de cánticos. En el Salmo 144, versículo 9, en el Salmo 144, versículo 9, dice lo siguiente: oh Dios, a ti cantaré canción nueva, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Nuevamente, este cantar de los cantares, este canto de Salomón o este libro, estos poemas que él escribió, fueron hechos para esa ejecución musical. Esos cánticos nuevos tocados con el salterio, con el decacordio. Recuerden, el decacordio es un instrumento de 10 cuerdas, un instrumento de cuerdas de 10.
10 cuerdas tensadas sobre ese instrumento de madera. Oh Dios, a ti cantaré canción nueva, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Entonces, cuando hablamos de la palabra cantar, tenemos que entender que es un cántico por excelencia. Es un canto que tiene que ser hermoso porque va dedicado, es la música que se está consagrando a Dios para honrar el nombre de Dios. La música que honra al Señor. Y no puede ser música cualquiera, no puede ser música pagana, no puede ser música con otra índole o de otro tipo, porque es música que debe de honrar al Señor, por lo cual tiene que ser música con excelencia. Por esa razón, toda la preparación de estos músicos por tantos años, su capacitación aptos para que pudieran ellos hacer su labor como corresponde bajo el ministerio que se les había dado en el templo. Y esta porción de las escrituras contienen una canción o cantar compuesto por un autor. Es mejor tomada como una pieza unificada de literatura poética. Dos personas dominan esta dramática canción de amor de la vida real, el amado y la sulamita. Entonces, cuando leemos el libro de Cantares, vamos a encontrar a que quizás no menciona Salomón un nombre de una mujer como tal, sino dice la sulamita. Y la sulamita dice mi amado, ¿no? Entonces, de alguna manera es parte de estos dos personajes que son mencionados o son los protagonistas del libro de los Cantares. Los judíos leían este cantar en la Pascua, llamándolo el lugar santísimo. O sea que este libro de los Cantares no era un libro más, sino era un libro que tenía gran realce o gran importancia dentro del pueblo judío, ya que también se leía este cantar, o sea, estos libros, o algunos de estos capítulos del libro de Cantares, en la Pascua. El Cantar de los Cantares expande las antiguas instrucciones matrimoniales y así provee música espiritual para una vida entera de armonía matrimonial. O sea que principalmente esa era la temática o de eso se trata el libro de los Cantares. Ahora, ¿qué contiene este libro de los Cantares? Pues de alguna manera canciones de la boda. El libro tiene el aspecto de una drama para una fiesta de matrimonio y fue escrito para cantar el amor entre los esposos. Fue reconocido como inspirado porque el amor matrimonial es querido y bendecido por Dios y puede tener un lugar en la Sagrada Escritura. Que este amor representa el amor de Dios por su pueblo. Es una aplicación válida, pero surge del lector, no del texto mismo. Este modelo concibe el Cantar los Cantares como una colección de canciones compuestas para ser ejecutadas como parte de los ritos matrimoniales en el antiguo Israel. Ellas tendrían su origen en la celebración de los 7 días de la boda judía. O sea que estos capítulos del libro de Cantares, estas canciones que hablaban de amor entre dos personas que estaban en un desposorio, pues eran cantadas cuando había una boda entre dos novios, cuando los novios se casaban. Y dentro de esa boda judía se entonaban algunos de estos poemas o de estas poesías que escribió el rey Salomón. También hablaba de poesías amorosas. Otra opción muy vigente en la actualidad es comprender el cantar como una colección de poemas amorosos. Una importante pista en este sentido es el parentesco con la poesía amorosa del mundo antiguo, en especial con los textos de poesía egipcia, entre otras similitudes. La poesía del antiguo Egipto se caracteriza por el empleo del apelativo hermana mía para designar a la mujer, al igual que sucede en varios poemas del libro de Cantares. Entonces ahí podemos ver, amiga mía, esta palabra que hace también referencia a esa persona amada, a esa persona en la cual él estaba enamorada, y que al final del día, aunque Salomón no citó el nombre de tal persona, pues hacía referencia con el amado y la sulamita. Entonces ahí de tarea, hermanos, pues, pudiéramos leer el libro de Cantares para darnos cuenta de estos cánticos que tenían este contexto, este propósito, es que eran parte de los ritos matrimoniales en el antiguo Israel. Ahora, conocido por sus contribuciones a la Biblia, a Salomón se le atribuye que él escribió dos salmos, el Salmo número 72 y el Salmo 127. No solo eso, también escribió el libro de Proverbios.
el libro de Eclesiastés, el libro del Cantar de los Cantares, como ya lo mencionamos, y dos libros más, el libro de la sabiduría y el libro de las Odas de Salomón. De las Odas de Salomón, Odas recuerden que significa canción, libro de las canciones de Salomón. Estos últimos dos libros son libros apócrifos, o sea que no son parte del canon bíblico o que no se consideran dentro de libros inspirados por Dios. Estos dos libros no están en nuestra Biblia, pero están ahí mencionados como parte de la autoría del rey Salomón. Ahora, en Primera de Reyes 4:32, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente, y compuso, ¿quién? Salomón, 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Como ven, todo lo que escribió el rey Salomón en honor, en servicio, en dedicación, en honra, en gratitud a Dios. Toda esta música compuso, todos estos proverbios, toda esta poesía, toda esta música es la que él hizo, compuso, escribió, y esa fue su contribución para la Biblia por parte de Salomón. Él compuso, como ya lo mencionó ahí, 3,000 proverbios y 1,005 poemas. Proverbios o cantares. Cientos de los proverbios de Salomón han quedado preservados en el libro de Proverbios. Uno de sus cantares es el del Cantar de los Cantares, que ya mencionamos ahorita. Entonces, imagínense todo lo que esta persona, recordemos que Salomón pues, fue la persona más sabia eh, de, de la Biblia, porque Dios le dijo, elige qué quiere, riquezas o sabiduría, y él eligió la sabiduría, y por cuanto eligió eso, pues Dios le dio por añadidura todo. Entonces Salomón, pues uno de los, fue una de las personas más sabias, o fue la persona más sabia de, del pueblo judío, como rey también. Ahora, avanzamos. Después de la muerte de Salomón, Jeroboam impidió a los levitas llevar a cabo sus funciones. Fue entonces cuando los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Y vamos a leerlo ahí en Segunda de Crónicas 11:14. Si recordamos, el rey Salomón gobernó 40 años, fue rey durante 40 años y posterior a eso, pues, alguien más tuvo que tomar. El reino se dividió, el reino del pueblo judío se divide el reino y se divide ahí como lo estamos viendo en el mapa, en Israel y Judá. Jeroboam gobierna la parte de arriba de Israel y Roboam la parte de abajo. Segunda de Crónicas 11:14. 13 y 14, perdón. Dice, los sacerdotes y levitas que habían en todo Israel vinieron desde todos los lugares donde vivían y se unieron a él. ¿A quién a él? Pues a Roboam. ¿Por qué? Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y se venían a Judá y a Jerusalén, pues que Jeroboam y sus hijos los echaban del ministerio de Jehová. O sea que Jeroboam fue un rey malo, fue un rey malo y Jeroboam no le permitió a los sacerdotes y los levitas que siguieran fungiendo su papel como lo venían haciendo en el templo que el rey Salomón había edificado. Entonces, ¿por qué? Pues porque Jeroboam fue un rey malo y fue idólatra. Y entonces corrió a los levitas y a los sacerdotes, y entonces los sacerdotes se juntaron, todos los sacerdotes que estaban en Israel, en la parte de arriba de color amarillo del mapa, se juntaron y vinieron a Roboam. Se vinieron con Roboam, perdón. ¿Por qué? Pues porque allá no les permitió Jeroboam fungir su ministerio. Los sacerdotes y levitas que vivían entre todas las 10 tribus del norte fueron rechazados por Jeroboam, rey de Israel, que los consideró como amenaza debido a su lealtad a Jerusalén y al templo. Luego designó Jeroboam sus propios sacerdotes
idolátricos, y todos los verdaderos sacerdotes se desplazaron al sur y encontraron refugio en Judá con Roboam. Entonces, aquí, después de que Salomón muere, el reino se divide, eh, y, y Jeroboam de un lado gobierna y Roboam del otro lado. Pero Jeroboam fue un rey malo, en este caso. Y en esta porción de la Biblia, pues estamos viendo que no les permitió seguir ejerciendo su ministerio dentro del templo que había edificado Salomón para Dios. Esto es, de alguna manera, es porque después de Salomón empezaron a haber muchos reyes, tanto buenos, pero también hubo reyes malos, hubo muchos reyes malos que en muchas de esas ocasiones, pues, o se olvidaban de Dios y eran idólatras y hacían a un lado todos aquellos preceptos que ya había establecido Dios por medio de David y que después Salomón continuó, pero su descendencia empieza a desviarse. Cada vez que el culto vuelve a florecer bajo alguno de los reyes reformadores de Judá, allí están los levitas para alabar a Jehová. En Segunda de Crónicas 29-25. Segunda de Crónicas 29-25. Y dice lo siguiente: pues también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos y salterios y arpas conforme al mandamiento de David y de Gad vidente del rey y de Natán profeta, porque aquel mandamiento fue por mano de Jehová, por mano de sus profetas. Entonces ahí estamos viendo en Segunda de Crónicas 29-25 que Ezequías tenía en ese entonces 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Y entonces el rey puso también levitas en la casa de Jehová, este rey llamado Sedequías, el rey, perdón, Ezequías. Y entonces Ezequías, bajo su reinado, pues puso en el templo del Señor levitas, para que siguieran fungiendo su papel como lo había estipulado Dios por medio de David en su reinado, bajo el mandamiento de David, de Gad y del profeta Natán, porque ese mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Ahora, en el versículo 26 al 30, dice, los levitas tenían los instrumentos de David y los sacerdotes las trompetas. Ahora, entonces, ¿cuáles eran los instrumentos de David? Pues los instrumentos que él había construido. Recuerden que él fue laudero, él construyó más de 4,000 instrumentos para los 4,000 músicos que dirigían la alabanza para Dios. Ahora, en el versículo 27 dice, entonces Ezequías ordenó ofrecer el holocausto en el altar, y cuando dio comienzo el holocausto, dio también comienzo el cántico, nuevamente el cántico del Señor, con las trompetas y los instrumentos del rey David de Israel. Toda la multitud adoraba, los cantores cantaban y los trompeteros hacían sonar las trompetas. Todo esto duró hasta que el holocausto se consumió. O sea que mientras el holocausto estaba prendido, estaba ahí ya encendido y hasta que culminó, hasta que se consumía, los músicos estaban ahí tocando, alabando a Dios, dando gracias a Dios. Y cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey se inclinó y adoró. ¿Cuál rey? Ezequías. Y lo mismo hicieron todos los que estaban con él. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron nuevamente. Todas las ofrendas, sacrificios, todas aquellas cosas que llevaban al templo a ofrecer a Dios, eh, siempre estaba acompañado de música, siempre estaban ahí los levitas, los sacerdotes fungiendo su ministerio, y mientras estaba el holocausto, y mientras se consumía el holocausto, estos músicos estaban alabando a Dios con los instrumentos que David había hecho conforme a su mandato, con las mismas palabras que el rey David lo hizo. Alabaron al Señor con las palabras de David, y ellos con gran alegría se inclinaron y adoraron también a Dios. Entonces el rey Ezequías, junto con toda la gente que estaba ahí, se inclinaron y alabaron al Señor.
Entonces, Ezequías pues, fue uno de los reyes buenos que más adelante vinieron después de Salomón y que pues se ajustaron a los preceptos que ya Dios había establecido. Bajo el mandato del rey Ezequías, la multitud presentó sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Ahí en Crónicas 29:31. Entonces Ezequías dijo, ahora ustedes se han consagrado al Señor. Acérquense, pues, y presenten sacrificios y alabanzas en el templo del Señor. Entonces, la multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los de corazón generoso ofrecieron holocausto, como lo menciona ahí la cita. Entonces, bajo el mandato del rey Ezequías, todos presentaban sus sacrificios y alabanzas en la casa de Dios, en la casa de Jehová. Y toda la multitud presentó eso, los sacrificios y las alabanzas, todo el pueblo de Israel y todos los que tienen un corazón noble, generoso, sus holocaustos, en gratitud a Dios, en honra. Bajo el mandato del rey Josías ahora. Después vino el rey Josías. Dice, los cantores estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, otro rey que nuevamente se ajustó a estos preceptos. Segunda de Crónicas 35, versículo 3 y 4, y dice, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Nuevamente, Josías se ajustó a esos preceptos que ya estaban más que establecidos por David y que le dio continuidad del rey Salomón y ahora Josías. Dice, prepárense, o sea, con toda su descendencia, los maestros junto con sus hijos, sus discípulos, conforme a los turnos que ustedes ya saben en la cual ustedes deben de trabajar o laborar, desempeñar su ministerio en el templo, háganlo conforme a lo que ustedes ya saben para ahora servir a Jehová vuestro Dios. Y dejen ahí el arca en el templo que edificó Salomón, y sirvan a Dios. En Segunda de Crónicas, eh, ahora, el arca santa o el arca del pacto, pues que debía de permanecer en el lugar santísimo, había sido retirada, probablemente por Manasés, porque recordemos, como les mencionaba, hubo reyes buenos y reyes malos, reyes que se ajustaron a los preceptos y reyes que de plano hasta hicieron altares dentro del tabernáculo, dentro del templo que edificó Salomón, hicieron ídolos. Entonces, en este caso, Josías, pues se ajustó nuevamente a la ley de Dios. Y en Segunda de Crónicas 35:15, vamos a Segunda de Crónicas 35, al versículo 15, en el mismo capítulo, dice, los cantores, o sea, asimismo los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme al mandamiento de David. Nuevamente, reafirmamos eso, de Asaf y de Man y de Jedetún, que recuerden que ellos tres eran los principales músicos o maestros que eligió David para que, junto con sus hijos, pudieran instruir a los demás del pueblo judío y pudieran formar los 4,000 músicos, ¿no? Que estaban tocando, ejecutando esta música dedicada a Dios. Dice, también los porteros estaban a cada puerta y no era menester que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos levitas aparejaban para ellos. Entonces, tanto en el versículo 3 y 4 como en el versículo 15, reafirmamos que seguían ellos por el mandamiento del rey Josías, haciendo la función que ya habían desempeñado desde años atrás con el reinado de Salomón y de David. Y bueno, hasta ahí estaríamos hablando en resumen de lo que fue la música en el templo de Salomón, en el tiempo de Salomón, y posterior a eso los reyes que se ajustaron a aquellos reyes buenos y los reyes pues malos, obviamente, pues
recuerden, sacaron a los sacerdotes y a los levitas de sus funciones del templo porque fueron idólatras. Y esos sacerdotes buenos tuvieron que irse con Roboam para que pudieran seguir haciendo, haciendo la voluntad de Dios. Y tanto como hubo reyes buenos como malos, que al final del día algunos de los buenos son los que ahorita estamos mencionando, donde la Biblia menciona que ellos sí siguieron guardando, respaldando los preceptos dados de Dios a David y a Salomón. Ahora, cambiando un poquito o bueno, un tiempo más adelante, dentro de la vida o de la música en la vida de Israel, vemos la música que hubo en el exilio. Y para el exilio, pues vamos a hablar entonces que el exilio fue en el siglo 6 antes de Cristo. O sea, como aproximadamente 600 años antes de que naciera Cristo. El canto pasó del templo a las sinagogas. No solo se continuaron cantando los salmos, sino que toda la escritura y la Mishnah también eran leídas cantando. Ahora, se ha demostrado que el canto de la sinagoga no era idéntico al que se había practicado en el templo. ¿En cuál templo? Pues en el templo de Salomón, en el tiempo de David. O sea, la música, los cánticos empezaron a cambiar. No eran idénticos como se venía practicando con estos reyes buenos, con Josías, con Ezequías, con Salomón, con David. No había músicos formados profesionalmente como ya se había hecho anteriormente, y la mayor preocupación ya no era el culto, sino el estudio de las escrituras. Se escogía pues para el canto a uno de los fieles de la comunidad, o sea, dentro de los congregantes, de los que asistían ahí a las sinagogas, a la iglesia, que tuviera una voz bonita. Y entonces hay que cantar. O sea, la preocupación ya no era tanto que tuvieran una formación así de excelencia en lo musical, sino ahora la preocupación era el estudio de las escrituras. Y entonces nada más elegían por ahí algún hermano de los congregantes que más o menos cantara, que tuviera una voz bonita, para que pudiera interpretar algunas de las alabanzas. Las tradiciones se diversificaron, o sea, empezaron a cambiar, a variar, desviándose cada vez más del canto sagrado del templo. O sea que el pueblo de Israel se corrompió, en pocas palabras. Y dentro de esa desobediencia a los preceptos y establecidos de Dios, empezaron a desvariar, empezaron a hacer cosas que Dios no les había ordenado, empezaron a hacer cosas de las cuales Dios no estaba de acuerdo, no estaba aprobando. Y empezaron a diversificar y se desviaron cada vez más del canto sagrado del templo. El canto congregacional cristiano se derivó del canto sinagogal. Y entonces, por esa razón, entre esa y muchas otras razones, vino lo que es el exilio. Y para entrar al exilio, eh, me gustaría que leyéramos ahí en Jeremías, el capítulo 52, versículo 1, y dice lo siguiente. Dice, Sedequías tenía 21 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El versículo 2, pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, a la manera de Joacim. Joacim era su hermano, que después cayó enfermo y tomó el puesto Sedequías, tomó el reinado. Pero tanto Joacim o Joaquín, junto con su hermano Sedequías, pues fueron reyes malos, idólatras, que empezaron a desviar, a hacer cosas que no eran parte de la ley de Dios. Y fue tal la ira, versículo 3, y fue tal la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, que los hechos de su presencia, que los echó de su presencia. ¿A quién echó de su presencia? Pues a este rey. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Por eso, a los 10 días del mes décimo del año, del noveno año de su reinado, vino el rey Nabucodonosor de Babilonia con todo su ejército y atacó Jerusalén. Acamparon contra ella y por todas partes levantaron baluartes para atacarla. O sea que ahí fue cuando lo cercaron. Vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y por la desobediencia de Sedequías, porque hizo lo malo ante los ojos del Señor, Dios en su ira entregó a Jerusalén y a Judá y los echó de su presencia. ¿Por qué? Porque Sedequías se rebeló contra este Dios y luego todavía contra el rey de Babilonia.
Él no quería ser esclavo. Y entonces vino el rey Nabucodonosor con todo su ejército, atacó Jerusalén, la acamparon, los rodearon, los sitiaron, y la ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey de Ezequías, del rey Sedequías. Y bueno, ¿por qué estamos leyendo esto? Pues para dar contexto. Ay, ¿cuál exilio? ¿Y cómo? O sea, el pueblo judío salió, sí, el pueblo judío fue exiliado. Fue destruida Jerusalén y fueron sacados de Jerusalén por el rey Nabucodonosor y su ejército y fueron llevados a Babilonia. Y estuvieron ahí en Babilonia 70 años como esclavos, cautivos. Y la ciudad y el templo que había construido el rey Salomón fue destruido. Y vamos a leer el Salmo 137. El Salmo 137 dice lo siguiente. Es un salmo explícitamente acerca de la cautividad babilónica de Judá. Y dice lo siguiente. Salmo 137, solamente vamos a leer del 1 al 5. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Versículo 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que no habían y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Cómo? Y ellos decían, ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Versículo 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada. Entonces, mientras ellos estaban ya en Babilonia, exiliados, sacados de Jerusalén, Jerusalén había sido destruido, el templo y todo, y se los llevaron como esclavos a Babilonia, se sentaban en las orillas del río. ¿Cuál río? Pues de los ríos Tigris y Éufrates. Lloraban incluso ahí, lloraban después del final del exilio también, y cuando se estaba levantando el segundo templo. Tan profundo era el dolor de ellos, o sea, de Sión, la morada de Dios en la tierra que fue destruida por los babilónicos o por los babilonios en este caso. Y este salmo habla de eso, de los sucesos, de lo que ellos vivieron. Mientras ellos estaban sentados en estos ríos, a las orillas del río Tigris y Éufrates, los reyes de Babilonia se acordaban de Sión, lloraban y se acordaban de Sión, ¿de cuál? Pues de la iglesia, del templo, sobre los sauces. Y si sobre esos sauces colgaron sus arpas. Y ellos ahí, dice, y los que nos llevaron cautivos, o sea, los soldados, los caldeos, los que los habían llevado cautivos, les decían, pues oh, canten, a ver, canten, canten de esos cantos de alegría, canten de esos himnos de Dios, canten de esos himnos en la cautividad, a ver, canten. Y ellos le respondían, ¿no? A los soldados y decían, ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños, en tierra extranjera? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada. Y aquí les voy a poner un pequeño audio. Aquí tenemos una imagen que representa eso. Están llorando los judíos a las orillas del río, ahí están las arpas colgadas. Y vamos a escuchar un poco de este cántico, este, del mismo salmo, pero ahora quiero mostrarles nuevamente un video. Por favor, vayan viendo ahí en el video, va a aparecer la letra, la traducción, la canción está en inglés y está citado tal cual el Salmo 137 del 1 al 5. Vamos a escuchar solamente un fragmento. Yo creo que varios han escuchado esta canción, es una canción de los finales de los 70s, a principios de los 80s, que fue muy famosa. Es una canción en inglés y es el Salmo 137. Lean, vayamos leyendo ahí el Salmo 137, tal cual está escrito del 1 al 5, y así va a aparecer la traducción. Yo creo que en algún momento, yo creo que todos hemos escuchado esa canción. A lo mejor no le ponemos tanta atención porque, pues bueno, o bueno, los que dominan el inglés probablemente pues sí se habían entendido el mensaje, pero pues a veces hemos escuchado música en inglés y decimos, ah, pues oye bien, ¿no? Pero sin darnos cuenta que esta canción es un salmo citado, tal cual el Salmo 137 que está hablando de la cautividad babilónica de Judá. Ahora avanzamos al siguiente. Dice, en la cautividad no había uso para un instrumento de alegría. Y lo podemos ver ahí en Isaías 24. Isaías 24, versículo 8. Y dice lo siguiente. Cesó el regocijo de los panderos, acabóse el estruendo de los que se huelgan para la alegría del arpa.
O sea, ha cesado la alegría de sus panderos y del arpa y se acabó el alboroto de los que se divierten, de los que tocaban, de los que se gozaban mientras estos instrumentos o esta música estaba en acción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la cautividad, imagínense, ser esclavos, vieron cómo destruyeron el templo hasta sus cimientos, los sitiaron, fueron 70 años esclavos allá en Babilonia con los tratos y todo. Se acordaban de Sión cuando estaban en el templo, estaban en aflicción. Entonces, ¿cómo iban ellos a entonar? Como decía el Salmo 116, ¿cómo cantaremos alabanzas a Dios en tierras extrañas, ¿no? ¿Cómo? No había, no había, los babilónicos, pues no, o sea, escarnecían a los judíos para que les cantaran acerca de su antes hermosa, pero ahora destruida Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos? Una pregunta retórica cuya respuesta es, pues no podemos, o sea, no podemos cantar cánticos de Jehová, o sea, de esa música inspirada, divina de los salmos, en este caso los salmos que ellos entonaban, no los podían cantar. Su rechazo para cantar no era causado por ninguna de estas situaciones impensables. O sea, podríamos decir, no, pues se habían olvidado de Jerusalén. No, pues claro que no. Imagínense, exiliados, esclavos, comenzaron a olvidar de Jerusalén. No, esa no fue la causa. No tenían nada Jerusalén como su principal gozo. O sea, no, esas no eran las razones. O sea, imagínense, si una de estas dos razones hubiera sido, el peor de los castigos debería ser impuesto y uno o una combinación de estos factores se hubiera hecho realidad. O sea, que Dios los hubiera castigado todavía más si hubieran hecho esto. Simplemente, pues estaban en aflicción, habían sido llevados esclavos, a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Entonces, pues no podían ellos tenían las arpas, las colgaron ahí en los árboles y pues no, estaban a las orillas del río llorando, recordando cuando estaban en su tierra. Ahora, los babilonios escarnecían a los judíos, los molestaban, no los querían, los rechazaban, o los molestaban, los incomodaban para que les cantaran acerca de su antes hermosa, pero ahora destruida Sión. Ahora, eso lo dice ahí en el versículo que habíamos leído, en el Salmo 137. En el Salmo 137, en el versículo, permítanme, ajá, en el versículo 3 dice, los que nos capturaron nos pedían que cantáramos, o que cantáramos, y nuestros opresores nos pedían estar contentos, decían, canten algunos de sus cánticos de Sión. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos cánticos de Sión? Pues aquí los tenemos, los cánticos de Sión a los que se refería en ese momento, o los que el pueblo judío cantaba hablando de Sion, que tenían esa temática precisa, no eran cantos de amor, no eran cantos de otra índole, eran cánticos de Sion, que hablaban de Sion. ¿Qué salmo? El Salmo 46, el Salmo 48, el Salmo 76, el Salmo 84, Salmo 87 y Salmo 122. Son por algunos mencionar. Aquí tenemos el Salmo 46 y no voy a leer todo el Salmo, solamente voy a leer algunos versículos para que podamos corroborar que estos cánticos o estos salmos pues hacen referencia a Sión. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Eso de En la ciudad santa, morada del Señor, versículo 4 ahora el 5. será hecha y firme estará. En cada mañana su ayuda traerá. En cada mañana su ayuda traerá. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es un fragmento. Después les digo cómo se llama el canto, o lo pueden buscar así. Dios es nuestro amparo. En YouTube lo pueden encontrar, o como el Salmo 46, y podrán escuchar completo el cántico, así como tal está citado ahí en el Salmo 46 en la Biblia. Ahora, otro cántico.
Otro cántico de Sión, el Salmo 48. Dice, hermosura y gloria de Sión, cántico. O sea, cuando los soldados que llevaron al pueblo judío preso, cautivo, les pedían, canten esos cánticos de Sión. Pues, ¿cuáles eran esos cánticos de Sión? Estos. Y entonces ellos se acordaban de estas alabanzas que cantaban cuando estaban en el templo de Dios, estos salmos. Y el versículo 1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, otra vez ahí está, cántico de Sión, al lado del norte de la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Versículo 8, como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Luego el versículo 9, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Versículo 11, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión, otra vez, y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios. Esos versículos que nada estoy leyendo son aquellos versículos que están hablando de Sión, del monte santo de Dios. Y nuevamente aquí tenemos otro salmo, Salmo 76, otro cántico de Sión, al músico principal sobre Nehinot. Esas palabras las explicaremos en el siguiente estudio, hermanos. Salmo de Asaf, cántico. Capítulo 76, versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Tú reprimirás el resto de las iras. Nuevamente, de tarea puedes leer este salmo a más detalle y ahorita solamente cito algunos versículos para no alargarnos tanto y nuevamente un ejemplo de este salmo. Nuevamente, avanzamos ahora al Salmo 84, otro cántico de Sión, dice, anhelo por la casa de Dios. Pero antes de avanzar, el anterior, si se dan cuenta, la música tiene mucho que ver con el mensaje, o sea, con lo que está escrito, el Dios de la victoria. Si estamos hablando de un Dios victorioso, un Dios de guerra, un Dios terrible, un Dios que es conocido en toda Judá, pues si dan cuenta, la música, trompetas, la música es muy fuerte, es muy, está elaborada como con esa energía así muy, que caracterice como una canción de guerra, mucho tambor, mucho de este tipo, porque lo que están haciendo es el realce de eso, ¿no? Lo glorioso que es el nombre de Dios y temible en toda la tierra, entre todos los reyes. Entonces la música, si se dan cuenta, tiene mucho contexto. La música está muy bien pensada con base al mensaje de este salmo, de un Dios de victoria. Ahora vamos al Salmo 84. Anhelo por la casa de Dios. Al músico principal sobre Ejidit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. ¿Cuál casa? Pues Sión. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y nuevamente un audio donde vamos a citar solamente el versículo 7 y el 4. Un salmo más, el Salmo 87, que habla del privilegio de morar en Sión. A los hijos de Coré, salmo cántico. Dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Versículo 5. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido. Nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació aquí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti.
más el 122, otro cántico de Sión, que habla de la oración por la paz de Jerusalén. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Versículo 6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, y sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Versículo 9: por amor de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y aquí les voy a compartir dos fragmentos, dos cánticos que hablan de esto. Ambos están muy buenos y vamos a escucharlos nada más un pequeño fragmento. Vamos a citar el versículo 6, 7, 8 y 9 en ese primer ejemplo. Pedid por la paz de Jerusalén, sea la paz, sean prosperados los que te aman, sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios, sea la paz dentro de tus muros, sea la paz por mis hermanos y compañeros, sea la paz y por amor a la casa de Dios, sea la paz, sea la paz. Este otro canto también cita los mismos versículos, pero bueno, vamos a escuchar la música, ahora el mensaje, y escuchen cómo la música encaja muy bien bajo el contexto del mensaje del canto. Tenemos unos ejemplos. Dentro de este cautiverio, bajo esa esclavitud
de la mano del rey Nabucodonosor, ya estando el pueblo de Israel ahí en Babilonia, en algún momento Nabucodonosor construyó una enorme estatua de oro y decretó que al sonido de la música todos debían postrarse ante ella y adorar. Y vamos al libro de Daniel. Ahora, en este libro de Daniel, eh, realmente tendríamos que leer todo el capítulo, pero nada más voy a citar algunos versículos y ahorita les los pongo en contexto para que podamos entender el caso. El versículo 1 dice que el rey Nabucodonosor mandó a que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 27 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Luego, en el versículo 2 dice que el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernadores de las provincias y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado hacer. En el versículo 3 dice, y así, todos estos personajes, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y demás gobernadores de las provincias hicieron acto de presencia en la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había mandado hacer. Versículo 4 es el que tenemos ahí en la diapositiva, dice, el pregonero anunciaba en voz alta, a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que al oír la bocina y la flauta, los tamboriles, las arpas, los salterios y las zampoñas y cualquier otro instrumento musical se arrodillen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. Versículo 6. Todo el que no se arrodille ante ella ni le adore será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Versículo 7. Por eso, en cuanto todos los pueblos, naciones y lenguas escucharon el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales, se arrodillaron delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado hacer y le adoraron. Versículo 8. Por esos días algunos caldeos, o sea, algunos de la gente de Babilonia, aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos. ¿A cuáles judíos? A tres personajes, a tres judíos jóvenes que salieron de Israel y fueron esclavos allá. ¿Quiénes son? Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, y entonces estos personajes se aprovecharon de la ocasión para acusar a estos tres judíos y se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron que tenga su majestad una larga vida. El versículo 10 dice, su majestad ha decretado que al oír el sonido de las bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla. Y que quien no se arrodille le adore y le adore será arrojado un ardiente horno de fuego. Pues resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó a erigir. En el versículo 13, Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Versículo 14. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios y adoran la estatua de oro que mandé a hacer? Versículo 15. Díganme entonces si al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla, porque si no lo adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Entonces, ese es el contexto general de la ocasión en cuando estos tres personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran judíos, todas las gentes se arrodillaron a adorar esa estatua del rey Nabucodonosor, esa estatua de oro. Y ellos tres no se arrodillaron. Y hubo otras personas, otros caldeos, que fueron a llevarle el chisme, a llevarle este aviso al rey, diciéndoles que estos tres jóvenes no se arrodillaron a adorar la estatua ni a sus dioses. Y entonces los mandó a traer. Y más adelante les dejo de tarea que lean el capítulo completo de Daniel 3 habla de que pues no se arrodillaron y, y su majestad, o sea, el rey, los mandó a que los ataran, los arrojaron al horno de fuego, pidió que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado y luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército los ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, los arrojaron. Y mientras los arrojaron, en resumen, pues no les pasó nada. El rey Nabucodonosor quedó sorprendido de ver que ni un cabello se había quemado, nada, no salieron tiznados, no salió nada porque Dios fue con ellos.
porque obviamente Dios los protegió. Y el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer y exclamó, dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y cumplieron mi edicto. Y no cumplieron mi edicto, prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Por lo tanto, dijo Nabucodonosor, yo decreto que todo el pueblo, nación o lengua que profesare blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y que su casa sea convertida en muladar, porque ningún Dios hay quien pueda salvar como este Dios. O sea que ahí Nabucodonosor reconoció, Dios usó a estos tres personajes, pero volvemos al punto. Siendo cautivos ellos ahí en Babilonia, dentro de esos 70 años que estuvieron ahí cautivos en Babilonia por el rey Nabucodonosor, este rey, cuando inauguró su estatua de oro, que era una figura de él, una semejanza de él, pidió que les se arrodillaran y adorasen. Y entonces hubo música, hubo todos estos instrumentos, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas, y al toque de esos instrumentos, al momento que la música estaba tocando, toda la gente tenía que postrarse. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Un caso más donde estamos viendo que los instrumentos estaban también para la dedicación, en este caso no fue de un templo, sino fue de una estatua, de un ídolo, en este caso una imagen de Nabucodonosor. Y por consiguiente, como ya lo hemos mencionado, estamos hablando del libro de Lamentaciones, también es un ejemplo inspirado en este tipo de composición. ¿Qué composición? Recuerden que el libro de las Lamentaciones son cinco poemas líricos o cinco elegías, o sea, cinco lamentos, músicas que hablan de dolor, de profundo dolor, de tristeza, de melancolía, de lamentos. En este caso, no de una persona, no de la pérdida de una persona, sino de la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia en el año 607 antes de la era de Cristo. Y recuerden que la palabra aquí no significa endechas o elegías, que se traduce en latín como lamentaciones o lamentaciones. Ahora, estos cinco, y esto ya nada más lo estoy mencionando porque ya lo habíamos visto hace como 3 estudios atrás. El libro de las Lamentaciones son cinco poemas que dentro de los cuales cuatro son acrósticos. Recuerden que un acróstico es primera letra inicial de cada verso de manera vertical, forman una palabra, en este caso las letras del alfabeto hebreo. Ya no los vamos a leer porque eso ya es algo que ya lo mencionamos. Solamente voy a mencionar en general de qué tratan estos capítulos. Lamentaciones, el capítulo 1 y el 2. Jeremías lamenta el estado desolado de Jerusalén luego de la destrucción por parte de los babilonios. Reconoce que la ciudad fue destruida porque el pueblo se rebeló contra los mandamientos de Jehová. Entonces, en el capítulo 1 y 2 son elegías, son cánticos, son acrósticos, son poesía que escribió Jeremías, donde narra el catástrofe, la destrucción del pueblo judío bajo la mano de Nabucodonosor. Lamentaciones 3, el capítulo 3, Jeremías ora pidiendo la liberación de Judá y expresa su esperanza en Jehová, cuya misericordia reciben los que confían en él. El capítulo 4, Jeremías compara las condiciones de los judíos antes y después de la destrucción de Jerusalén y se aflige al considerar la lamentable situación del pueblo y reconoce que esas condiciones son el resultado del pecado. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por su pecado, porque se apartaron de los preceptos de Dios y porque el rey Sedequías hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios los entregó a todo el pueblo. Capítulo 5, Jeremías ruega en oración por los que sobrevivieron la destrucción de Jerusalén, suplicando a Dios que advirtiera su desolación, les perdonara y les permita regresar a Jehová y ser restaurados como pueblo. Entonces Jeremías escribe el libro de Lamentaciones en algún momento después de que los babilonios destruyeron Jerusalén. O sea, Jeremías no fue llevado cautivo, él no, él fue libre. El libro de Lamentaciones revela la patética condición de Judá después de la conquista babilónica en Jerusalén, la cual ocurrió como resultado de los pecados del pueblo y de su indiferencia ante las advertencias proféticas. ¿Cuáles advertencias proféticas? Pues las de Jeremías. Jeremías habló al pueblo, al rey, diciéndoles lo que iba a venir si ellos no se apartaban, si ellos no se alejaban de su pecado. Sin en cambio, no hicieron caso, lo tomaron como loco a Jeremías y a sus profecías y entonces pues, vino el exilio. Ahora, un salmo más que habla, el Salmo 85, es la súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Al músico principal, el salmo para los hijos de Coré. Y nuevamente, no voy a leer todos, solamente algunos versículos. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo,
todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extendiste tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos salvación. Y aquí tenemos un audio, nuevamente, un salmo donde está hablando de esta súplica, para que Dios tenga misericordia de ellos. Salmo 85. תצמח, בצדק משמיים נשקף, חסד ואמת נפגע. Se los debo, está en hebreo, luego les paso la versión en español, no me percataron. Pero bueno, es el salmo citado tal cual, el salmo 85. Ahora, otro salmo, un salmo que es una oración por la restauración, el salmo 126. Y es un salmo que también hace referencia a eso. Recuerden, el salmo 126 es un canto gradual. Dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. O sea, cuando nos saque, nos libere de esa cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Solamente voy a poner un pequeño fragmento. Ya vimos este canto, ya se los había puesto. Ten piedad, oh Señor, nuestro Dios, sobre tu pueblo Israel. Ten piedad, oh Señor, sobre tu ciudad Jerusalén, sobre Sión, el lugar donde habita tu gloria, y sobre el reino de la casa de David, tu ungido, sobre tu gran y santo templo, donde tu nombre es invocado. Cuando Adonai hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Adonai por ellos, grandes cosas ha hecho Adonai por nosotros, y estamos alegres. Y bueno, no los brincamos porque es un poquito largo el canto, pero está citando, ahorita ya citó, hablado, recitado los primeros versículos del Salmo 126. Ahora, un salmo más, 129, es una plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. O sea, aquí el pueblo dice, muchos me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyunturas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aborrecen a Sión. Los babilonios fueron parte de ellos, ¿no? Serán como la hierba de los tejados que se seca antes de que crezca, de la cual nos llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Entonces, primer salmo, el que menciona acá, el 85 es una súplica para que Dios tuviera misericordia del pueblo de Israel. En el siguiente salmo es la oración para que Dios restaurara a Jerusalén. Y en este tercero es pidiendo la destrucción de sus enemigos. Vamos a escuchar un fragmento. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aborrecen a Sión serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni
bien. Por último, y ya para terminar con este estudio, hermanos, Israel es invitada a regresar con palabras de arrepentimiento, acompañadas de obediencia, para que el pueblo judío fuera liberado de esa esclavitud, de ese exilio, y Dios pudiera restaurar a Jerusalén. ¿Qué pedía Dios? Que reflexionaran, que meditaran, que se arrepintieran de su mal proceder y reconocieran que habían hecho lo malo ante sus ojos. Entonces, Oseas 14, versículo 1 y 2, es una súplica a Israel que vuelva al Señor. Es una súplica a Israel. Y se le dice que vuelva al Señor. Versículo 1 dice, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. ¿Qué tal? Y escuchamos un fragmento de pues con este canto cerramos lo que es este estudio, hermanos. Yo la verdad me conmovió mucho este canto y este versículo. Quizás nosotros no hemos sido esclavos de alguna nación, de algún rey, de alguna autoridad, pero pensemos, somos también esclavos de nuestro pecado. Y Dios también nos pide lo mismo. Regresemos a Él, que nos apartemos de nuestros pecados que nos hicieron caer, que nos están haciendo caer, aquellas transgresiones actuales. Presentemos estas confesiones y volvamos al Señor para que así podamos ofrecer nuestras alabanzas. Recuerden que es parte de la adoración, hermanos, de lo que nos hablaba el pastor la semana pasada, que para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, nuestro corazón tiene que estar también en disposición, en condición. Yo les hago esta invitación y me uno a ustedes y meditemos en este exilio que pasó el pueblo judío, no solamente en lo que ellos vivieron, porque después de 70 años salieron, que lo vamos a ver en el siguiente estudio, pero siguieron cautivos bajo el Imperio Romano. Y, y después de esto, pues nos lleva a meditar en la actualidad. Ahora nosotros somos esclavos, cautivos de quién? ¿De alguna persona? No, de nuestros pecados, de nuestro viejo hombre. Y para que Dios pueda perdonar todos nuestros pecados y nos pueda recibir con bondad, como dice el versículo 2, y para que podamos ofrecer nuestras alabanzas, debemos de arrepentirnos, regresar a Dios, al Señor tu Dios, vuelve a Él. Y pues bueno, hermanos, pasamos a las preguntas. Ahora sí, lo bueno, y con esto cerramos. ¿Quién dice yo? Ahora sí no se amontonen, vamos rápido a, a ver quién se anima a responder las preguntas. Pregunta número 1. En el reinado de Salomón, ¿cuántos sacerdotes conformaban la gran orquesta para la inauguración del templo? ¿Quién nos dice? ¿Quién la responde? ¿Voluntarios? Hermana Cira, adelante. Hermano, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. 120, 120 Amén. sacerdotes. Amén. 120 sacerdotes. Es correcto. Muy bien. Gracias, hermana Cira. Gracias. Dios le bendiga. Pregunta 2. El Cantar de los Cantares es una obra compuesta por una colección de poemas conocido también como... ¿Cómo también es conocido este libro del Cantar de los Cantares? ¿Quién nos dice? Adelante, pastor. ¿Cómo? El canto de Salomón. Ajá, el Canto de Salomón. También es conocido el libro de los Cantares como el Canto de Salomón. Es correcto, muy bien. Ah, se puso atención el hermano pastor. Bien, número 3. Me eché un 8. Ándale. ¿Cuántos proverbios y cuántos cantares escribió el rey Salomón? A ver, ¿quién responde esa pregunta? ¿Quién dice yo? Lo leímos ahí en Reyes. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? En el libro de Reyes leímos esa parte.
3000 3000 proverbios. ¿Y cuántos cantares, hermano? ¿Cuántos y cantos? 1005. 1005. Amén, así es, hermano. Bien, perfecto. 1005 cantares y los proverbios que ya mencionamos, ¿verdad? Siguiente pregunta. Gracias, hermano. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el salmo que menciona junto a los ríos de Babilonia? Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Amén. Sión. Amén. 137. El Salmo 137, eso es, pastor. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los salmos que conforman los cánticos de Sión y cuántos son? A ver, ¿quién los escribió? ¿Quién anotó? Son 6 salmos. 6 salmos, Seis ¿ok? sa- Son el Ajá, 46, 48, 76, 84, 87 y 122. amén. Ah, no, el pastor anda con todo el día de hoy. Ánimo, hermanos, se me están durmiendo y le están ganando las respuestas, hermanos. Hermana Sidra, hermana Dorcas. Ánimo. Bien, hermano. Gracias. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de los tres jóvenes judíos? Esto se lo vamos a dejar a la hermana Dorcas a ver. ¿Cuál es el Sí, nombre de sí. los tres jóvenes judíos que no adoraron la estatua de oro del rey Nabucodonosor? A ver, hermana Dorcas. ¿Quiénes eran esos tres jóvenes judíos que no adoraron la estatua del rey Nabucodonosor? A ver si, ahí va. Cedrat, ¿cómo se llama? Cedrat, Ajá. ¿Quién más? Medrat, Renego, Sadrach, Mesach Sadrach, y bueno, Abednego. Mesach, Renego, Amén. Es eran los tres que no correcto. tocan, ¿no? Muy bien, hermana. Gracias, gracias por su participación. Siguiente pregunta, vamos a dejársela esta al hermano Damocles. A ver, vamos con el hermano Damocles. Vamos a dejar al hermano Damocles la última. Vamos con la hermana Alejandra. A ver, ¿cuál es el nombre del libro del Antiguo Testamento que está conformado por 5 capítulos, de los cuales 4 de ellos son acrósticos y también son llamados elegías? Amén, el libro de Lamentaciones. Amén, es correcto. El libro de las Lamentaciones que narra con dolor, con lamento, la destrucción y la cautividad del pueblo de Israel. Amén. Y por último, hermano Damocles, ahora sí le toca. ¿Cuál es el salmo que se hace o que menciona o que hace una oración por la paz de Jerusalén? Híjole, no lo recuerdo, me parece que fue el 122 en el versículo 6. Así es correcto. Salmo 122, versículo Sí, 6 en ya lo vi. adelante. Sí, Es sí, sí. correcto, hermano. Muy bien, gracias. Pues bueno, pues hasta aquí las preguntas con respecto a este estudio. Ahora sí, abrimos el espacio para que si alguien más quiere comentar algo, ¿qué les pareció el estudio de hoy referente a la música en el Templo de Salomón y en el exilio? Perdón si de momento me demoré, traté de ir lo más rápido que pude, pero pues a veces no podemos pasar algunos sucesos o algunos cánticos que pues, son importantes y para mí también es importante pues, mostrarles ejemplos de audio de estos cánticos para que vean que pues sí hay quienes, sí hay versiones o intérpretes que han cantado los salmos. A veces hemos cantado estos cantos y ni sabemos ni de dónde, a veces creemos que son realmente compuestos por el artista o el cantante o el salmista y no, muchos de ellos son como tal citados versículos bíblicos. Entonces, pues, ¿alguien quiere participar? ¿Qué les pareció? Yo veo con la hermana Cira ya tiene su micrófono abierto. Creo que quiere participar primero. A ver, hermana Cira, adelante. ¿Qué le pareció el día de hoy el estudio? A ver, hermano, pues la verdad que está es muy interesante porque pues yo la verdad que esta cita quizás la había leído, pues no sabía si hablaba de los que fueron llevados a cautiverio en Babilonia. Pues Amén. así como lo explica, pues está muy interesante y me gustó mucho ahí el canto, el Salmo 87, de verdad que está muy, muy hermosa. Bueno, todos los cantos son muy bonitos
pero pues en cuanto habla de los que fueron llevados en cautiverio en Babilonia, pues la verdad que está muy interesante, Amén. hermanos. Le ganas y estaremos aquí para, pues para entender, ¿no? Pues eso nos hace Amén. falta, la verdad. Cuando alguien nos explica, pues sí, es muy interesante, hermano. Gracias por compartir estos estudios bíblicos. Gracias. Gracias a Dios. ¿Y qué les pareció ese canto, el de los ríos de Babilonia en la versión en inglés? ¿Quién ya lo había escuchado y no sabía que era un cántico? Yo que ya lo había yo escuchado. Sí, sí, es como muy famosa, muy popular. Y de Mm, momento podríamos haber pensado que era una música pagana o secular, ¿no? Pero estamos viendo que es el Salmo 137 citado, tal cual. Adelante, hermano Rodolfo. Pues, pues estamos aprendiendo muchas cosas interesantes y más a mí me gustó más también el final, ¿no? El canto ahora sí, lo que le piden al pueblo de Israel, ¿no? Que vuelva a Dios. Amén. Ahora sí que en estos tiempos en que estamos viviendo, pues se nos pide a todos, ¿va? A lo mejor estamos pasando tiempos, situaciones similares, no como el pueblo judío que estaba cautivo en ese tiempo, pero pues en estos tiempos estamos cautivos por Nuestro pecado. exacto, entonces es como pues ahí se nos pide que volvamos a Dios pero con arrepentimiento y también en acción, ¿va? Con acciones que, que se, que sean de un verdadero arrepentimiento para que nuestras oraciones, nuestras alabanzas sean verdaderamente aceptadas delante de Dios y que nuestros cantos pues sean conforme pues ahora sí con esas palabras que expresen nuestro sentir, pero que de verdad lo digamos del corazón, ¿va? Amén. Así es, hermano. Muy bien. Sí, yo creo que los datos de la música referente a la Biblia, al tema que estamos viendo, que es la música, es importante, pero cuando ya lo llevamos más allá, vemos que la palabra de Dios traspasa y, y tenemos que ahora hacer lo propio, ¿no? Hacerlo parte de nuestra vida y meditar, reflexionar en nosotros, en nuestro actuar, en nuestro vivir, para que podamos nosotros de alguna manera igual no airar a Dios, no sea que Dios también tome alguna represalia contra nosotros, como lo hizo con el pueblo judío. Y que como mencioné, 70 años estuvieron cautivos, pero salieron de ahí, regresaron a Jerusalén y siguieron cautivos 470 años aproximadamente, hasta que vino Jesús, vino Jesús a la tierra. Y por eso cuando vino Jesús a la tierra decían, el rey ha llegado, el que nos va a librar de la mano de los romanos. Pero pues ellos esperaban que Dios estableciera un reino en la tierra que los librara de los romanos, del imperio romano, pero pues al final del día, pues esa no era el trabajo de Jesús, pero al final del día ellos salieron de Babilonia y siguieron cautivos por los romanos o por otros imperios 400 y tantos años hasta que Jesús vino. Entonces, pues ahora actualmente, ¿no? El pueblo de Israel sigue en guerra y lo mismo, o sea, no hay paz. Y son profecías, ¿no? Que Dios ha establecido y que se están cumpliendo con respecto al pueblo judío, pero también en nosotros, ahora llevarlo a nosotros, porque pues no estamos exentos. Digo, si Dios hizo eso con el pueblo judío, ¿qué no puede hacer con nosotros que somos los adoptados, los hijos por adopción, ¿no? Siendo ellos el pueblo escogido por Dios. Entonces sí, les iba a meditar, a reflexionar en esa parte, en nosotros, cada quien
en su corazón, en su mente con Dios y pues hacer lo que tengamos que hacer necesario con tal de presentarnos dignos, aprobados delante de Él, para que así nuestras alabanzas sean gratas, sean aprobadas como en el templo de Salomón, que con una nube cubrió el templo de Salomón, aprobando, ¿no? La alabanza, aprobando el ofrecimiento, la dedicación del templo que hizo Salomón. Entonces, pues yo creo que sí es importante, es una con otra y no podemos hacer a un lado una cosa en nuestra vida y solo tratar de tocar por tocar. No puede ser así. Amén, hermano. Pues gracias por su participación. Hermano, ¿quién más nos apoya? Hermano Arturo, hermano Pastor, ¿qué opina? A su opinión referente a este tema. Pues, en verdad, sí es importante entender todo el contexto, ¿no? De lo que es la alabanza, la música. Pero hubo, en este estudio hubo cosas que, pues sí, me crean un poquito así como de tristeza, ¿no? Porque ver que de un momento a otro cambió la situación en el pueblo de Dios debido a que pues llegan reyes y esos reyes, algunos no hicieron la voluntad de Dios, en lugar de ajustarse a lo que ya Dios había establecido, se desvían, descontextualizan completamente la adoración, se olvidan de lo que ya estaba establecido pues eso es lamentable, ¿no? Porque desafortunadamente no hay un seguimiento y a través de las generaciones, pues es sobre lo que sucede, no hay un seguimiento y ahí es donde viene el problema. Debido a eso, pues podemos ver que Jerusalén fue llevado el pueblo judío fue llevado a Babilonia y qué tristeza, ¿no? Que ya estando allá en Babilonia, pues, pues ahora sí que se vean en la necesidad de volver a Jerusalén, se acuerden del templo, se acuerden de las cosas que había y pues como decíamos hace un rato, ¿no? El estar allá les hacía pensar más, no se olvidaron, sino les hacía pensar más. Y pues ese fue el propósito de Dios, que en una condición extrema de sufrimiento, de angustia, no se acordaran de Dios. Entonces, pues, el plan de Dios fue ese, hacerlos volver a hacerlos ver, hacerles entender, pero bueno, llegan nuevamente a Jerusalén, regresan, pero otra vez viene la caída, ¿no? Y eso es lamentable porque desafortunadamente el conocimiento de Dios va decayendo en generaciones y, y eso es lamentable. Entonces, pues yo creo que nosotros tenemos que hacer conciencia, como decías hace un momento, ¿no? Hacer conciencia de que así como el pueblo judío fue llevado a Babilonia, nosotros también podemos estar en cierta condición de esclavitud, de servidumbre, y pues no será de un imperio, de una nación, pero sí puede ser del viejo hombre, de las obras de la carne. Entonces, pues, reconsiderando todo eso, tenemos que entender esta parte, ¿no? Retomemos el ejemplo, retomemos las enseñanzas, retomemos lo que Dios nos da a conocer a través de su palabra para que pues cambie también nuestra situación y sea conforme a la voluntad de Dios. Pues sí, hermano, pues solamente es eso, ver la parte de la lección, ¿no? La lección que Dios nos deja, que Dios nos da, porque sí es importante no perder la instrucción de Dios. Al contrario, yo creo que tenemos que empaparnos más del conocimiento para que podamos adorar mejor al Señor. Así es, hermano. Amén. Gracias. Sí, sí, hermano Pastor, gracias. Hermano Alejandra, hermana Dorcas, hermano Damocles, ¿alguien más quiere agregar algo antes de despedirnos? Hermana Damocles, Sí, adelante. sí, amén, amén. Bueno, muy ilustrativo, la verdad es de que yo, pues, no sé, yo creo que de manera general, pero hablo por mí,
he leído los salmos y como decías hace rato hemos escuchado algunos cantos y pues no sabemos que son eh, partes de la Biblia, salmos y pues también al leer los salmos, conocer un poquito, a veces no, bueno, yo no relacionaba o no sabía con referencia a la cuestión del cautiverio de Babilonia, que fue muy enfocado el día de hoy con eso, y pues nos abre el entendimiento, nos da luz. Muchas gracias por todo eso que cada día nos compartes, parte de ese conocimiento que nos amplía pues también a nosotros, el conocer más acerca de la Biblia. Sin embargo, tengo un reclamo, algo tengo contra ti, dice ahí en Apocalipsis, cuando dice a las 7 iglesias, me quitaste el Salmo 126, apenas estaba la introducción, quería escuchar Ajá. un pedacito de Sí. la melodía de esa versión, dije, a ver, ¿cómo está esa versión? Y ya Ajá. dijiste, bueno, ya, porque está muy largo, y le cortaste, Bueno, es me que ya se los dejaste había, ahí ajá, emocionado. se los puse, ya se los había puesto el video, creo en el segundo, en el primer estudio, en el segundo, cuando hablábamos de los cantos graduales, y ya habíamos puesto ese audio, pero de todas formas, se lo envío a su WhatsApp, la alabanza la tengo tal cual, le comparto el video o le envío la alabanza para que lo escuche con calma, pero lo pasé rápido porque nada más te esperé que recitara los versículos, pero porque ya era un salmo que ya lo habíamos escuchado en los cantos graduales. Pero sí, hermano, Ok, disculpe. es la misma versión de Sí, la vez anterior. de la otra vez. Ah, exacto, del canto Ok, gradual. pensé que era otra versión. No, 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 pero no, no te creas, no, de todo, Sí. todo, todo. Muchas gracias y muy ilustrativo. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Amén, hermano. Hermana Dorcas, hermana Alejandra, ¿algo más que quieran agregar? Dios les bendiga a todos, hermanos. Pues yo creo que, Amén. pues a todos, ¿no? En algún momento del estudio bueno, en lo personal también me impactó la última parte, ¿no? Escuchar ya esos textos bíblicos con música y todo, pues, y relacionarlo con lo que estamos viendo bajo el contexto de que el pueblo de Israel involucraba la música en todos los aspectos de su vida, pues realmente sí, no, sí me pone a reflexionar bastante y yo creo que no solamente estamos aprendiendo datos históricos o ilustraciones bíblicas, sino más bien también Dios a través de su Espíritu Santo pues nos está confrontando, ¿no? Con su palabra en el hecho de decirnos, vuélvete a mí. em, y al explicar, ¿no? Cómo antes era el pueblo de Israel, antes de que cayera en desobediencia, cómo era su actitud en la adoración para Dios, cómo llevaban su vida diaria, en qué lugar ocupaba Dios en su vida realmente y trasladarlo a nuestra vida personal es algo que en lo personal me conmueve, me pone a pensar bastantes cosas. Eh, yo creo que lo llegué a comentar durante la semana, en los días anteriores, estamos tan envueltos en nuestra vida personal, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestros objetivos, que nos olvidamos realmente que somos extranjeros en esta tierra y que somos creados con un firme propósito, volver a Dios y nuestra vida está tan envuelta en este mundo, tantas preocupaciones, tantos pleitos, disensiones, tantas calumnias hacia nuestro prójimo y tanta maldad que se ha envuelto en nuestro corazón por lo que decía, ¿no? Por el viejo hombre siendo esclavos de nuestro pecado, que nos estamos olvidando de lo más principal y lo más importante que es volvernos a Dios y yo creo que también este estudio pues debe dejarnos eso en nuestro corazón, el hecho de poner a Dios ya en el centro de nuestra vida, para que no vivamos en el exilio, ¿no? Para que no seamos exiliados, sino que podamos tener esa comunión con Dios a través de la alabanza, de la adoración, y también en la comunión de sus escrituras. Entonces yo creo que la parte que a mí más me impactó de este estudio es esa,
volvernos a Dios ya con todo nuestro corazón, ya siendo conscientes de realmente de lo que hemos hecho y de lo que estamos viviendo. Y es una parte que realmente debería de conmovernos a todos, ¿no? Pero es una obra del Espíritu Santo. Entonces, pues esta es la parte que yo creo que a mí en lo personal me ha impactado y con la que me quedo. Amén. Gracias, hermana. Hermana Dorcas, ¿algo más que quiera agregar? Ya es la última. ¿Algo más, hermana? ¿No? ¿Hermana Dorcas? ¿No? No, hermano, no. Adelante. Todo ¿No? bien. ¿Todo bien? Ya todos los hermanos dijeron todo. No, Amén. hermano. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, Dios los pues hermanos, bendiga. pues hasta aquí estamos entonces cerrando el estudio. Hermano Rodolfo, nuevamente le pedimos el día de hoy que nos apoyes pues, para cerrar el estudio. Llévenos en oración, diríjanos en oración, hermano, y pues así nos podamos despedir de nuestros hermanos. Adelante, hermano. Claro, hermano. Bueno, te damos gracias, Dios, por este estudio que acabamos de escuchar, ¿no? Tus palabras, todo lo que escuchamos nos llegó a nuestro corazón, Señor. Estamos aprendiendo cada vez más. Enséñanos, abre nuestras mentes, nuestros corazones, que lo llevemos siempre en el corazón, todo lo que acabamos de escuchar. Escuchamos todo lo que acabamos de presenciar, también todo lo que pasó en el pueblo judío, en estos tiempos que estamos viviendo. Tú conoces cada mente, cada persona, cada corazón de los que vamos a escuchar. Quizás vamos a seguir escuchando todas tus palabras que nos estás enseñando en estos estudios que nuestro hermano aquí, a mí, nos está compartiendo, que sea de gran bendición para todas las personas que también lo van a escuchar en las redes sociales, que sea verdaderamente algo que nos llegue hasta el corazón para que podamos también seguir tus caminos, nos sigas enseñando, nos sigas fortaleciendo y que nos sigas transformando nuestras vidas y guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, porque necesitamos de ti. Tú eres nuestro camino, tú eres el que nos ha creado por un propósito en esta tierra. Queremos hacer tu voluntad. Enséñanos cada día, Señor. Tómanos en tus manos. Enséñanos conforme a tu palabra. Abre nuestros sentidos, danos sabiduría, entendimiento de todo lo que nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Gracias, gracias por este tiempo aquí reunidos y por tu palabra que acabamos de escuchar, Señor. Te pedimos a todos mis hermanos, bendícelos donde quiera que estén. Levanta tu pueblo, Señor. Levanta todas las misiones que están en México, que están en diferentes partes, Señor. Y cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, también fortalécelos, dales entendimiento de tu palabra y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe. Le pedimos hoy en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Pues gracias, hermano. Gracias Amén. por dirigirnos en oración. Pues hermanos, los dejo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo lunes en el siguiente estudio. Vamos a hablar ahora lo que pasó después del exilio y vamos a empezar a hablar de los músicos solistas y la música instrumental que había en el pueblo de Israel. Vamos a tocar esos puntos en en el siguiente estudio, hermano. Pues hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho y descansen. Descansen. Bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Gracias, Dios les Cuídense. bendiga a todos. Dios te bendiga.